Ya van a ser 10 años de que esto sucedió. Tengo solamente una hija y cuando ella tenía 14 años fue contactada mediante el Facebook por una persona mayor que ella, muchísimos años mayor que ella, pero mi hija no lo sabía. No me di cuenta en un principio porque yo trabajaba todo el día como secretaria en lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. Mi hija en la mañana se iba a la escuela y en la tarde se quedaba en la casa. Fue en algún momento en que este señor de nacionalidad argentina se hizo pasar por un jovencito de 17 años y bueno, empezó una amistad con mi hija. Al poco tiempo, cuando mi hija se dio de que ya era una persona mayor de edad, mi hija ya estaba encariñada con él y lo sentía o lo creía su novio, que eran amigos y que era alguien con en quien podía protegerse y alguien que la cuidaba aunque estuvieran a distancia, porque hablaban prácticamente todo el día, si no era por la computadora, a través del celular. Cuando yo me di cuenta de esta situación y más o menos por la poca experiencia que yo tenía por llevar casi 11 años trabajando en la Procuraduría, me di cuenta que necesitaba pruebas para denunciar a esta persona y la necesidad de tener pruebas era porque yo descubrí mensajes entre los dos, entre mi hija y esta persona, de contenido sexual que no son aptos para la edad de mi hija, que en ese tiempo tenía 14 años. Entonces le puse un programa espía a la computadora y todo lo que ella hacía se enviaba automáticamente a mi correo y de esa manera pude comprobar que esta persona le mandaba, por ejemplo, links pornográficos a mi hija para que los abriera y pues despertarle su líbido, pues en una edad que no es apropiada. Además de otra situación que vi es que le pedía a mi hija que se desnudara frente a la cámara. Todo esto sucedió aquí donde ella y yo vivimos en el estado de Colima. Yo vivo en Villa de Álvarez, pues, pero somos de Colima. Bueno, cuando yo tuve toda esta información, fotocopié el acta de nacimiento de mi hija y los correos donde se ve con mucha precisión los links pornográficos que esta persona le pedía a mi hija que los abriera, denuncié. Desafortunadamente, el gran problema de esta situación que nos tocó vivir a mi hija y a mí fue que en la Procuraduría, tratándose de la MP o de la Procuradora o de cualquier directivo que usted guste, nunca tomaron en serio este problema. Cuando yo denuncié, la Ministerio Público me dijo que yo estaba exagerando las cosas, que era una situación muy improbable el hecho de que este hombre viniera desde Argentina a verse con mi hija, no solo por la distancia, sino por el dinero. Entonces me dijo que estuviera tranquila, que si esta persona viviera aquí en Colima, entonces sí sería una situación delicada porque hay más posibilidades de que se vieran en persona. Entonces nunca investigó, nunca hizo nada. Mi hija tenía amigas que sabían de este supuesto noviazgo y le pedí que las citara como testigos y tampoco las quiso llamar como testigos. Entonces prácticamente no investigó nada. Y no solamente ella, sino mis jefes, por ejemplo, el procurador, la procuradora, el subprocurador, el de la policía, el de averiguaciones previas. Había muchas personas que pudieron hacer muchísimo para evitar que este hombre se viera en persona con mi hija, pero nunca hicieron nada. Entonces, cuando mi hijo cumplió 15 años, ya se había visto una primera vez con él. Él ya había venido a Colima y nosotros no nos dimos cuenta porque en la Procuraduría nunca se investigó. Y era algo muy sencillo. Ella, la MP, lo único que tenía que hacer era presentar una copia certificada de mi denuncia en el Instituto Nacional de Migración como una prevención, pues, para decirles, mire, esta persona de nacionalidad argentina tiene contacto con una menor de edad y sucede esto y queremos que nos apoyen para que en caso de que esta persona realmente venga al país, la detengan. Si eso hubiera hecho la MP, mi hija no hubiera sido abusada sexualmente por este hombre, pero desafortunadamente pasó. Este hombre no solamente tuvo relaciones con mi hija, sino que fue capaz
de tomarle fotografías y un video. Se fue como si nada a su país y regresó en una segunda ocasión en el año 2011, en febrero de 2011, que es cuando yo ya me di cuenta. Y en una ocasión yo forcejeé con él, pues inmediatamente fui a la Procuraduría junto con mi hija buscando el apoyo de mis compañeros. Estaba como procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, como su procurador Marco Santana Montes, directora de la policía Alejandro Guerrero Guerrero, la Ministerio Público es la licenciada Alma Patricia Morfín Reyes, todos ellos me conocen de siempre. Fui a buscarlos pues para decirles, oye, lo que yo denuncié sí pasó, el señor está aquí, acabo de forcejear con él, no lo pude detener, me aventó, él salió corriendo, mi hija está como drogada. Nunca me hicieron caso. Se dieron las 3, las 4, las 5, creo que hasta las 6 de la tarde estuve sentada esperando que alguien me recibiera de mis compañeros y nunca nadie me hizo caso, a pesar de que ya había una denuncia. Ni siquiera la licenciada Vicky Cuevas, que era la secretaria particular de la licenciada Yolanda Verduzco, le insistí en repetidas ocasiones que por favor le dijera a la licenciada Yolanda que necesitaba hablar con ella. Nunca me quiso recibir. Entonces, prácticamente yo hice lo que el Ministerio Público en un principio debía hacer. Fui a Manzanillo, al Instituto Nacional de Migración, y denuncié yo a esta persona. Ellos me pusieron en contacto con la PGR y con la Policía Federal, y gracias a la Policía Federal pude constatar lo que desafortunadamente sucedió, porque ellos se llevaron la computadora de mi hija y rescataron información, y a través de ellos, de la Policía Federal, supe que este hombre había tenido relaciones con mi hija, que ya había venido 6 meses antes, que había un video y que había fotografías de mi hija en situaciones que no son propias, pero nunca lo pudieron detener. Ellos me dijeron que iban a buscarlo en la Ciudad de México para la fecha en la que él tenía su vuelo de regreso a Argentina, pero obviamente no regresó. Y me dijeron que muy posiblemente era un hombre que es tratante de blancas, porque a partir de la información que ellos que encontraron en la computadora, que por ejemplo son fotografías, me dijeron que este hombre había estado en San Petersburgo, en Rusia, en Israel, en España. Entonces, imagínense el miedo que me invadió a mí. O sea, en realidad mi hija estaba siendo, me imagino que analizada por este hombre para ver si le convenía llevársela, para ver si le convenía secuestrarla. Y una vez que mi hija tuviera muchísima confianza en él, no le iba a costar trabajo llevársela. Eso es lo que él estaba haciendo. Afortunadamente y gracias a Dios no sucedió, pero no sucedió por la intervención o la investigación de la Procuraduría. En realidad sucedió porque Dios es muy grande y quiso darme la oportunidad de que mi hija no fuera una más de las que se llevan, pero no fue gracias a la intervención de la Procuraduría. Aún cuando se comprobó que lo que yo denuncié pasó, con todo y eso, nunca hicieron nada. Nunca se investigó, nunca se llamó la atención, por ejemplo, al Ministerio Público de decirle, oye, tuviste una gravísima omisión, tú tenías que hacer esto, tú tenías que investigar, era una menor de edad. Nunca se le llamó la atención, por el contrario, se le premió a este Ministerio Público, y creo que primero la quitaron de ahí, de la mesa en donde yo denuncié, la pusieron como secretaria particular del procurador, que después fue Marco Santana Montes, y después la mandaron a un Ministerio Público adscrito. Cuando yo intenté hablar con la licenciada Yolanda Verduzco, nunca me recibió. La pude ver porque yo ya molesta y harta de esta situación, primero busqué al que entonces era el presidente de Derechos Humanos, Roberto Chapula, y le dije lo que estaba pasando. Y le dije mi intención de hablar con el gobernador, que en ese tiempo era Mario Anguiano. Me dijo Roberto Chapula, así, tal como se lo digo a usted, me dijo, ni siquiera lo intentes. Estos asuntos al gobernador no le interesan y tú vas a poner en riesgo tu trabajo. Pero bueno, era mi hija y no, yo no pensaba en si me iban a despedir o no. O sea, yo lo que quería era que se pusieran a investigar. Entonces, continué insistiendo en ver a la licenciada Yolanda y al gobernador, y pude contactar a un reportero
que en ese tiempo llevaba la agenda del gobernador, y le hablé y le dije, le expliqué lo que estaba pasando y le dije, la única manera en la que la procuradora me reciba es de que yo hable con el gobernador. Por favor, consígueme una entrevista con el gobernador. Me prometió que me iba a ayudar, y a las 2, 3 horas me habló y me dijo, no te conseguí una que veas al gobernador, pero la licenciada Yolanda te va a recibir. Mañana te espera en su oficina a las 10 de la mañana. Me dijo, yo oí cuando el gobernador le habló por teléfono y le ordenó que te recibiera. Quiero entender que esa orden de que me recibiera le causó muchísima molestia a la licenciada Yolanda, porque después me despidió. Yo acudo al siguiente día, como me lo dijo esta persona, y la señora se portó grosera, grosera en el sentido de que nunca me volteó a ver. Todo el tiempo estuvo revisando documentos, como dándome a entender que estaba ocupada y que era casi casi un favor el que me estaba haciendo al recibirme. Le platiqué lo que pasó y le dije que estaba muy molesta, y me contestó, primero, que no había delito que perseguir, que no había ninguna razón por la que yo estuviera molesta, porque mi denuncia se estaba integrando como debía de ser, y que no había ningún delito que perseguir. Entonces me molesté muchísimo más y le dije, me va a disculpar, señora, yo no soy abogada, pero el hecho de que un hombre de 54 años tenga relaciones con una niña de 14 años, le dije, aquí y en China, eso es delito. Y usted me está diciendo que no hay delito que perseguir. Le dije, a ver, si el lunes que yo forcejeé con él por alguna situación yo lo hubiera matado, ¿usted qué hubiera hecho? En este momento estoy segura que yo ya estuviera detenida en el Cerezo. Entonces ahí sí habría que delito que perseguir. Obviamente la señora no me contestó nada, pero insisto, creo que eso le causó mucha molestia a la señora, porque aun cuando había muchísimas pruebas que daban respaldo a mi molestia, se atrevió a despedirme. No le importó que mi trabajo en la Procuraduría era mi único sustento económico, no le importó saber que yo era una madre soltera, que si me quitaba mi trabajo prácticamente me iba a quitar todo. No le importó absolutamente nada y me despidió. Cuando el licenciado Alejandro Guerrero me habló a su oficina para despedirme, para decirme que estaba despedida, le dije, por favor, dígale a la licenciada Yolanda que sea ella la que me despida, que me dé la cara y que se atreva a despedirme a mí, o sea, que me diga en mi cara que estoy despedida, pero que me diga por qué, porque yo estoy segura que es por el asunto de mi hija. O sea, no investigan, no hacen su trabajo, y encima me está quitando lo único que yo tengo. ¿Cómo se atreve? ¿Por qué lo hace? Y aparte le dice a usted que lo haga, o sea, no tiene el valor ni siquiera ella de despedirme. Y el licenciado Guerrero solamente se quedó callado, no supo qué contestarme, y así quedó todo. Obviamente yo interpongo una demanda laboral que todavía no se termina, que si bien es cierto, un asunto laboral no tiene nada que ver con la denuncia, no se necesita ser un genio para saber que está relacionado, y que es una injusticia más y una arbitrariedad más de las autoridades, o sea, en este caso de gobierno del estado. No les importó. Yo no soy perita en administración de justicia, ni tampoco en ciencias políticas, pero por sentido común, si yo me hubiera dado cuenta de una situación así, yo diría, bueno, a ver, espérate, o sea, ya nos equivocamos, no investigamos, sucedió esto y todavía le vamos a quitar el trabajo a esta señora. Creo que nos estamos pasando del límite. Creo yo que por sentido común dirían, no, eso ya no lo hagas, pero no les importó, no les importó ni a la licenciada Yolanda Verduzco, no le importó ni a Marco Santana, no le importó ni siquiera a Alma Patricia Morfín Reyes, no le importó al gobernador, no le importó el de derechos humanos, en resumen, no le importó a nadie. Ellos no han hecho su trabajo. Si se consignó, fue porque yo interpuse amparos ante un juez de distrito para decirle que el asunto estaba archivado. Fue porque el juzgado de distrito les ordenó, se consignó. Las órdenes de aprehensión no es trabajo de la Procuraduría, y tuvo que ver el hecho de que yo estuviera yendo con el juez para pedirle que por favor dictara las órdenes de aprehensión. Hace algún tiempo me explicaron que la primera ya caducó, no sé si sea legalmente el término, pero supuestamente ya no se puede hacer nada,
y la segunda también caducaba en junio de este año. Y es una situación más por evidenciar de la fiscalía, porque obviamente como es un asunto personal, pues yo no me quedo solamente con lo que la autoridad me dice, yo me pongo a investigar. Y es así como yo me di cuenta que el artículo 80 del Código Penal establece que cuando una persona es buscada por algún delito, en este caso en el argentino, no radica en el país, se debe de tomar en cuenta la penalidad más alta por el delito que se le acusa. Esto quiere decir que las dos órdenes de aprehensión están vigentes. La primera orden de aprehensión, la penalidad más alta creo es de 15 años. Entonces lo que yo tengo que hacer, atendiendo lo que dice el artículo 80 del Código Penal, es duplicar. Entonces, el doble de 15 es 30. Hasta dentro de 30 años, esa orden de aprehensión está vigente. Lo mismo con la segunda orden de aprehensión. Y es una pena y es una vergüenza y es antiprofesional que esto en la fiscalía lo ignoren. Yo hablé con el fiscal no hace mucho y ni siquiera él lo sabía. Me dijo que tenía que corroborar esta información. ¿Y cómo es posible? Vuelvo al mismo tema de siempre. ¿Cómo es posible que yo, como una ciudadana común, tengo que andar haciendo el trabajo de ellos para que esto camine? Y no es mi situación nada más, es la situación de muchísimas personas. Muchos asuntos se resuelven o llegan a un final porque los familiares nunca dejan de investigar. No es trabajo de la Fiscalía, no es trabajo de la Fiscalía de la República, no es trabajo del presidente y de ningún gobernador. Simplemente es trabajo de la familia, de quienes estamos interesados de que esto termine. Entonces, las órdenes de aprehensión están vigentes, pero si usted le pregunta al fiscal, si usted va a control de proceso, si usted va con el juez, le van a decir que ya no hay nada que hacer. La ficha roja de Interpol también existe, porque yo le pedí a un juez de distrito que le ordenara al procurador, en este caso ya a Marco Santana Montes, que hiciera esa solicitud. Él sabía que tenía que hacerlo porque es obligación del procurador y aún sabiendo todo lo que pasó y aún sabiendo que era su obligación, no hizo nada. Tuve yo que ampararme, lo repito, para que se pudiera hacer algo. Hay una oficina adscrita a la Fiscalía General de la República encargada de llevar a cabo las órdenes de aprehensión en el extranjero y para eso es la ficha roja. La ficha roja ya está. Es solamente que ellos busquen el enlace con esa oficina a través de oficios, de llamadas, no lo sé, y se pongan en contacto y le digan, oye, dime cuál es el protocolo, tengo esta persona que es argentino, aquí están las órdenes de aprehensión. Hubo una recomendación de derechos humanos en la que Sabino Hermilo Flores, lo que recomienda es que se inicie un procedimiento administrativo en contra de Yolanda Verduzco Guzmán y Alma Patricia Morfín Reyes, y a la fecha no hay nada. Y no creo que lo vayan a hacer. Entonces, si usted me preguntara, pues no hay justicia, no hay ni siquiera, no digo una disculpa porque una disculpa no resuelve todo, pero por lo menos pudieran ser decentes y admitir que se equivocaron y dejar de ser repetitivos en cuanto a ser injustos, porque pudieran, se equivocaron y decir, bueno, ya no podemos resolver, entonces ya no lo hostiguemos más, ya no le echemos más tierra, dejemos a la señora en paz, que ella haga su lucha y pongámosle las cosas más fáciles. Y no, nunca lo han hecho. Ni Mario Anguiano lo hizo, ni el actual gobernador. En 2 ocasiones yo le he escrito al licenciado Ignacio Peralta y nunca me ha contestado. Él sabe del asunto, él sabe de la recomendación de derechos humanos, él sabe de mi asunto laboral y nunca ha tenido ni siquiera por humanidad o por decir, ya vamos a dejar tranquila a esta señora, dejemos que por lo menos su situación laboral se arregle. No. Hasta donde yo entiendo mi experiencia pues en estos asuntos o en mi experiencia muy particular, lo único que puedo resumir es de que la indicación es retarda el asunto, retarda el asunto, retarda el asunto y retárdalo. Y eso para mí es
violatorio de mis derechos humanos, no solamente a mi hija, sino también a mí, porque al sucederle eso a ella, yo soy indirectamente también afectada por el sentimiento de culpabilidad que tengo de que no la protegí como debí de haberla protegido, de que estando yo trabajando en el lugar donde se procura justicia, fue precisamente lo contrario lo que sucedió. Todo fue encaminado a exhibirla a ella, aunque yo no quisiera, porque este asunto se supo, aun cuando yo no quise que se hiciera público, no porque tuviera miedo, miedo no tengo, pero debo de respetar la intimidad de mi hija, porque es mi única hija. O sea, si yo hago público esto, hubiera salido en las noticias, hubiera salido en el periódico, en realidad a quien estaría afectando y revictimizando es a mi hija. Pero aún con todo y eso, me he visto envuelta en esa situación porque he escuchado comentarios de compañeros, he tenido compañeros que se han atrevido a culpar a mi hija de esta situación. Me dicen, es que tu hija tiene la culpa, es que tu hija no debió de haber hecho esto, es que tu hija qué loca, juzgándola, haciendo criterios de valor en lugar de decir, ah, caray, o sea, ¿cuál fue el papel de la Procuraduría? ¿Qué fue lo que llevó a que esta situación se diera? Y pues aun cuando yo la he querido proteger, se ha habido envuelta en esta situación, ha sido señalada y obviamente yo también. Es muy incómodo que se me señale o que se diga, ah, mira, como a ella le sucedió o como a su hija le sucedió. Ahorita estoy en la etapa en la que estoy buscando ayuda internacional porque si bien es cierto, estoy consciente de que aquí no voy a encontrar justicia y no las personas responsables, en este caso la ex procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, Marcos Santana Montes o Alma Patricia Morfín Reyes, no han sido llamados a que den explicaciones o que justifiquen la forma en la que actuaron. Yo sé que hay otras instancias internacionales y en eso estoy y no voy a quitar el dedo del renglón. Es muy personal. Si alguien me dijera no te lo tomas personal, creo que no hay otra manera de verlo. Es muy personal porque es mi hija, porque es mi situación y es algo que no está concluido y no puedo solamente hacer de cuenta de que nada sucedió. O que me digan, dale gracias a Dios de que tu hija está aquí. Claro que le doy gracias a Dios, pero no por eso me voy a quedar de brazos cruzados y decir, soy muy afortunada porque Diosito me dejó a mi hija aquí. Claro que lo entiendo. No me parece justo, no me parece honesto y no me parece decente que las personas involucradas en esta situación, quitando al argentino, estoy hablando de las autoridades, estén como si nada hubiera pasado. No es posible que la licenciada Yolanda Verduzco Guzmán, después de la manera tan arbitraria en la que me trató, le hayan dado un puesto que tuviera que ver con las mujeres. Después se fue a la Procuraduría General de la República, estuvo como al frente de una secretaría que tiene que ver con la trata de personas. Entonces, imagínense, o sea, no es posible, ¿cómo es posible que alguien que no le dio el debido seguimiento a un asunto que tenía que ver en su estado natal, la premien y le hayan dado una responsabilidad tan seria en la PGR? No es posible que el licenciado Marcos Santana Montes ande como si nada litigando y haciendo su vida tan normal cuando por esta situación en la que también tuvo que ver, no ha respondido. Y también no es posible que la licenciada Alma Patricia Morfín Reyes esté como si nada trabajando. Creo que si ella hubiera tenido la decencia de hablarme y de decirme lo siento mucho, de verdad, no puedo vivir tranquila sabiendo que sigue trabajando, que está como si nada en su vida familiar, que sigue percibiendo un sueldo por un trabajo que no sabe hacer, por un trabajo que hace mal. Y a mi hija y a mí nos voltearon la vida por completo, nos cambiaron la vida por completo. Y lo más triste es que yo le puedo asegurar, lo que usted quiera le puedo apostar, que no soy la única. Estoy segurísima que no soy la única persona que pasa por una situación así. Muchas personas les sucede algo, no sé, ya sea un robo, el extravío de un carro, de dinero, o por ejemplo de que se desaparece un hijo, un familiar, y no reciben la atención que deben recibir en la fiscalía. Me acaban de regresar a trabajar hace un año
y la situación sigue así. Usted va y denuncia una situación la que usted quiera y no hacen absolutamente nada. La única manera en la que los asuntos más o menos se resuelven, más o menos se trabajan, tiene que ver con dos cosas. Una, que las personas hagamos de tripas corazón y hagamos público nuestra pena, nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestra angustia y hagamos partícipe a la sociedad de lo que nos pasa para que la autoridad nos haga caso. O dos, tiene que morir alguien. Y la gente se tiene que enterar para vida de que en la fiscalía se investigue. Y más o menos, porque los asuntos no están bien investigados, no están bien trabajados y no se les da el seguimiento profesional que se les debe de dar. Esa es la palabra, profesional. No tienen que hacer juicios de valor en contra de las personas que van a buscar su apoyo, en contra de los ofendidos. Siento que todavía me falta muchísimo por recorrer, pero estoy dispuesta a hacerlo. Le doy mi palabra que esto se va a ir hasta donde se tenga que ir, hasta la última instancia que me quede, ya sea la Corte Interamericana, ya sea la ONU, ya sea el Alto Comisionado de Derechos Humanos, la instancia que sea, pero voy a tocar todas y cada una de las puertas internacionales que queden para que ellos tengan conocimiento de lo que a mi hija y a mí nos pasó y que no solamente nos involucran a nosotras dos, sino que involucran a una cantidad de personas, no solamente del estado de Colima, sino me imagino que de todo el país. Nuestro país tiene una deuda enorme, impagable, que tiene que ver con derechos humanos. Y tiene que haber la posibilidad de que un tribunal internacional nos escuche. No es posible que exista la ONU, o no es posible que año con año se haga una asamblea de derechos humanos y las personas como nosotros no tengamos oportunidad de hablar o que se nos escuche. Entonces, ahorita estoy en esa etapa en la que ya dejé en paz los tribunales mexicanos, ya dejé en paz la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los juzgados de distritos. Ahora ya estoy en el momento en el que estoy buscando que internacionalmente esto se sepa y que sean ellos ahora quienes les pidan explicaciones, ya sea al Estado mexicano o a las autoridades que ahorita nos gobiernan en el estado de Colima, esté quien esté.